Ahora volveremos, almirante. Decía el almirante Tafalla que sentía sana envidia. Lo hemos repetido aquí en este programa, creo, y otros compañeros vienen diciéndolo desde hace ya días. Sentimos sana envidia por la reacción que ha tenido unánime de la política francesa, los políticos franceses. Hoy veíamos esas imágenes, efectivamente, todos los alcaldes, de izquierda, de derecha, medio pensionistas, todos con esas bandas de la bandera de la tricolor cruzando su pecho, todos al lado del gobierno y del presidente de la República. El otro día en Versalles apoyando las medidas que estaba anunciando el señor Hollande. Y la sociedad francesa, ¿cómo ha reaccionado? Pues con solidaridad y teniendo muy claro que aquí el enemigo último y común, ¿quién es? El terrorismo, los terroristas, esos son los enemigos. No se han buscado otros. En España los buscamos otros, desgraciadamente. Pero bueno, eso ya, en fin, es agua pasada y no vamos a volver sobre ello. Pero mirad lo que decía hoy el rey Felipe VI sobre esto. El mensaje que hoy lanzaba precisamente sobre este particular, probablemente pensando en las miserias patrias, de cómo aquí en España sí que nos cuesta ponernos de acuerdo y todos unidos frente a la adversidad. Ha reaccionado con un mensaje de unión nacional en torno a valores que todos compartimos. España desea que ese mensaje de unión sea también el nuestro, sea también un mensaje europeo y un mensaje por los valores humanos universales. En eso estamos, y claro que estamos de acuerdo con las palabras del rey Felipe. A ver, Luis del Pino, sobre esto. Yo quería hacer tres apuntes muy breves. El primero sobre Talegón. Es que he escuchado aquí que es muy sectaria, etcétera. No se equivoquen ustedes. Talegón no es sectaria. Talegón es una persona que lleva viviendo de la política desde su más tierna infancia. Es una persona que ha salido rebotada de multitud de sitios. Ahora acaba de crear una candidatura para abandonarla después de 7 días. Está más colgada que una lámpara y simplemente ha venido esta mañana aquí a montar el numerito para hacerse un poco de publicidad, punto. Lo que sí me gustaría denunciar es la profunda hipocresía de ese postureo, porque no es solo, como señalaba Isabel Durán, el hecho de que una Beatriz Talegón y otros como ella, el señor Pisarello, por ejemplo, estén callados como muertos mientras Putin bombardea y solo se acuerdan de los sirios cuando quien bombardea es Hollande. Dice, debe de ser que unas bombas les parecen bien y otras mal. Pero no es solo esa hipocresía, hay otra hipocresía peor que yo quisiera denunciar. Estamos hablando de una guerra contra un grupo terrorista, contra un semiestado terrorista que se dedica a decapitar a homosexuales y a lapidar a mujeres. Y todos estos que van de feministas y de defensores de los derechos de los homosexuales están defendiendo a auténticos asesinos canallas. Y eso hay que denunciarlo, porque es una hipocresía profundísima. Segundo apunte, he oído la discusión de si esto era una guerra o no era una guerra. Los del Estado Islámico lo tienen muy claro. Han dicho que están en guerra con nosotros. Por tanto, discutir sobre si estamos en guerra o no cuando el enemigo te dice, oiga, es que estoy en guerra contigo, pues me parece, sinceramente, marear la perdiz. Lo que es importante es una cosa. Hay que ver con quién estamos en guerra, que es algo que me preocupa enormemente. No estamos en guerra con el Islam. No estamos en guerra con los musulmanes. Estamos en guerra exclusivamente con un grupo de asesinos, terroristas, especialmente canallas. Y tercer apunte, muy breve. No va a bastar con bombardeos, va a haber que enviar tropas terrestres para acabar con el ISIS sobre el terreno, pero tampoco la intervención militar va a ser suficiente. Europa tiene en estos momentos una población musulmana altísima. Musulmanes que son tan ciudadanos como cualquiera que no sea musulmán. Musulmanes que tienen los mismos derechos y a los que hay que respetar y a los que hay que integrar, si ellos se quieren integrar y si no, no. El integrarse o no es libre. Pero lo que no se puede consentir es que en Europa haya mezquitas que predican el odio. Es decir, las mezquitas no molestan, las que predican el odio sí, y eso habría que cerrarlo inmediatamente. Me parece completamente demencial, como el otro día decía un compañero de Es Radio, que en Francia se planteen ahora cerrar las mezquitas del odio. Oiga, es que estaban abiertas. Que en Saint-Denis, precisamente lo que se denunciaba estos días en Francia, es que en Saint-Denis precisamente ha habido muchas mezquitas de esta singularidad, de estas características, donde se ha predicado el odio, y donde se ha hecho la vista gorda. No sé si porque las autoridades consideraban que no había ningún peligro, pero ahí había un caldo de cultivo. Pues eso no se puede tolerar. Y la financiación, porque sin financiación ya no tienen el dinero para hacer este teatro que ellos tienen montado. Y muchos de los que están aquí, que ahora les siguen, que son nacidos en nuestras casas, en nuestros barrios, estos ya no les seguirían. O sea, sin financiación se quedarían sin estos pisos, sin esos sueldos.
sin esta parafernalia. Se da la paradoja de que efectivamente en el caso alemán y británico algunos de los más crueles representantes del Estado Islámico son incluso europeos. Claro. De nacimiento no me refiero, o sea, que no son de filiación original de sus padres. Franceses ha habido aquí. Franceses y alemanes. Entonces, la cuestión estriba efectivamente en que es muy fácil fanatizar a una franja de la población juvenil, sobre todo si tiene problemas personales, cosa que ocurre con cierta frecuencia. Porque, insisto, o sea, todos estos jóvenes... Eso también es otra falacia, lo de que son todos pobres y de No, que va. O sea, hay muchísima gente de la burguesía y de las clases medias El llamado europeas. ideólogo de los atentados de París es un chico que se ha criado en una casa de clase media. Pero una casa de clase media donde se tiran de los pelos, donde sus padres no entienden nada, donde sus hermanos no entienden nada, y luego te encuentras una persona extremadamente violenta, muy desarraigada, con gravísimos problemas psicopáticos, que ha encajado perfectamente y muchas veces a través de Internet. Lo hemos tenido en chicas y en chicos de Melilla y de Ceuta, cuyos padres se tiran de los pelos y que a través de Internet han sido contactados. Personas que a lo mejor tenían la típica depresión adolescente, no hablaban con sus padres, estaban aislados en su clase y de repente a una chica se le dice: vaya usted a Siria, que va a criar hijos para la causa del bien, y además la vamos a casar a usted con un chico, y le pasan una foto por Internet. Sí, bueno, o sea, que es una cosa... Bueno, yo quería decir, y luego le doy paso a propósito de Tony Bolillo, que creo que le quiere preguntar a la tres grandes asuntos que hemos tocado aquí. Yo creo que esa es la ventaja que tienen los terroristas respecto al mundo libre. Ellos no es un mundo libre y tienen, además, que el mundo libre permite no solamente que haya opiniones públicas distintas, sino que haya quintacolumnistas, por entendernos. Efectivamente, ellos están en nuestra sociedad perfectamente infiltrados y eso es una gran ventaja militar. Una gran ventaja militar que te pueden golpear cuando y como quieran. Respecto al tema español, que yo creo que eso es importante, yo creo que el presidente está al mando. Es decir, eso está demostrando que lo está haciendo muy bien, como el resto de las fuerzas políticas, no todas, pero casi todas. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a escurrir el bulto? Es imposible, almirante, que escurramos el bulto, porque nosotros somos un objetivo prioritario y en el mundo libre, y usted lo sabe muy bien, que ha estado en la organización en la NATO, toman nota de todos. Fíjase al que fue jefe de fila del senador Cepeda, cómo le tomaron la matrícula porque no se levantó en el desfile militar al paso de la bandera norteamericana y luego se fue de Irak. Pero le tomaron la matrícula hasta tal punto que para ir a ver a Rumsfeld, el señor Bono tuvo que utilizar a Julio Iglesias, el cantante, para que lo recibiera en el Pentágono. Y esto es así y no es de otra manera. O sea que nosotros... Escrito por Bono. Escrito por Bono. Me refería... Que no he terminado. Uno de los vicepresidentes de la OTAN, como bien sabes, es Diego López Garrido. Sí. Escurrir el bulto me refería a no fijar postura. A no fijar postura. No podemos estar fuera de ese tinglao. Hay una consecuencia que no hemos hablado, empieza ya en Francia a darse y en los otros países, económica de todo esto. Esto va a tener una repercusión en un momento tan delicado para la Unión Europea. Ya se estaba hablando. Sí. Una repercusión brutal, incluido, digamos, que nos afecta. El Reino Unido ha dicho que aumenta en 2.000 millones de libras medio punto de PIB. El presupuesto militar. Y yo creo, porque se lo he preguntado a otros colegas del almirante, que a la NATO le duran un telediario estos señores que vemos con tan chulos. A ver qué dice. Un telediario les dura. ¿Pero qué sucede? Que hay que firmar, mandar tropas y la infantería. Los primeros ministros hay que firmar. Y es donde les entra el canguelo. Es decir, el señor Rajoy aquí en España tiene que firmar un papelito que diga, mándense. O sí o no. ¿Quién lo hace eso? ¿Quién lo hace? O sí o no. Entonces, esa es la cuestión. No. Y el señor, esto los franceses parece que lo tienen clarísimo y Cameron también. Pero el resto, el señor Renzi, tiene que firmar un papelito que diga 2 divisiones o 1 división o 4 batallones. Y ahí es donde se ve el percal. ¿Y por cuánto tiempo? Y las opiniones si me permites, por alusión. Que hable el almirante y ya no tiene paso. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Mira, yo quiero intervenir en ese sentido. Quiero simplemente confirmar que dado el tipo de combate que hay en Siria e Irak, donde se refugian los terroristas junto a la población, por ejemplo, Raqqa, que se está bombardeando, tiene 1 millón de habitantes. Raqqa tiene 1 millón de habitantes. Ahí hay que meter
operaciones especiales o infantería, porque es que, claro, lo que no puedes es borrar del mapa un barrio donde haya 50.000 civiles y 10 terroristas, porque entonces no lo haces. Claro, entonces hay que meter, dado el terreno, el tipo de terreno urbano con el que se va a combatir en parte, porque la guerra es una cosa adaptativa, es decir, el enemigo se adapta. Si tú me bombardeas, yo me pongo al lado de un colegio. Si tú me tal, es decir, el enemigo es muy prudente no considerarlo tonto. Los que han considerado tontos a sus enemigos generalmente han fracasado. Y este enemigo, cuando lo bombardeamos, se mete en poblaciones, indudablemente. Entonces hay que sacarlo uno a uno, hay que meter infantería, operaciones especiales, no divisiones acorazadas, no grandes unidades, pero desde luego hay que meter infantería si queremos ganar alguna vez la guerra. Pero vamos a ver, almirante, ¿por qué hasta ahora? Bueno, ayer lo comentábamos en este programa y casualmente hoy ya se ha hablado de que por vez primera en mucho tiempo han empezado a bombardearse esos camiones clandestinos que transportan el petróleo de los pozos que estos tíos están explotando, evidentemente, y que luego venden en el mercado a países que se los compran y con los que se financia luego el Estado Islámico, lógicamente, a un precio mucho menor. Ahora se ha empezado, creo, porque es muy fácil detectar mediante satélites el tráfico de ese tipo de camiones. Ahora se han empezado a bombardear. Porque dicen que lo de los pozos es otra cosa. Parece que no quieren bombardearlos para no destruirlos, para que preservarlos cuando vuelva otra vez a una situación de normalidad, Siria, Irak, etcétera, etcétera. Pero Antonio, las refinerías las van cambiando de sitio, pero sobre todo los camiones. Si tú estás viendo, detectando ese tráfico de camiones cisterna, oiga, es tan difícil acabar con ese tráfico. Y luego en los puertos, donde se carga todo esto, y donde entran las armas, etcétera, etcétera. Hay que matar civiles siempre. Parte de ese petróleo va a Turquía, parte de eso se rumorea que va a la propia Siria, con la que está combatiendo, es decir, están comerciando con el enemigo. Antes, sobre si se deben emplear elementos económicos o tal, en la guerra, naturalmente, la respuesta de la doctrina que yo he vivido en la OTAN es sí a lo económico, sí a lo ideológico, sí a las quintas columnas, evitar que sean quintas columnas los musulmanes, sí a todo. Es decir, cuando entra en guerra un Estado, entra con toda su capacidad, la económica, la militar, la diplomática, la informativa, lo que estamos haciendo esta noche aquí fomentado, es decir, con todo el poder, con el poder fuerte, el poder duro y el poder suave y el poder económico. Pregunta, ¿por qué no se ha bombardeado hasta ahora una de las tres ramas? ¿Por qué no se han empezado a cortar la vía de financiación? Hay venta de antigüedades y luego hay una financiación oculta de Arabia Saudí, Qatar y tal, que no ha podido. No hablo del Estado porque no tengo pruebas, pero de algunos particulares de allí están ayudando. No está nada claro el asunto. La explicación hasta ahora que en fuentes oficiosas norteamericanas se ha dicho ha sido, se creerá o no se creerá, evitar daños colaterales, es decir, el neutralizar los camiones cargados de combustible que van hacia la frontera turca o van hacia la frontera siria. Se está negociando con el enemigo para sacar dinero, o sea que no todas las cartas están boca arriba, no eso. Ha sido por evitar daños colaterales. Hombre, y luego eso se creerá. Cristina, un momentito, Cristina, un momento. A ver, Tony Bolaño y Cristina, que habéis pedido la palabra. Vamos, que antes decías lo de la guerra. Yo creo naturalmente que hay una diferencia tremenda entre lo que fue el 11M y esto, pero sin embargo, aunque no es la situación similar, hay muchísimos elementos parecidos. Y en la respuesta, que es lo que tú decías, hay quien intenta recuperar el no a la guerra y el enfrentamiento. Véase el caso Talegón o véase pues algunos grupos de Córdoba, es decir, hay gente que está intentando aprovechar esta situación para crear un enfrentamiento y poco menos que decir, bueno, quien no opine como yo, pues que está a favor de la guerra, hay que negociar con con este grupo yihadista que está matando y que incluso lo que tú has dicho me parece importantísimo. Toda esta gente que son feministas, que defienden los derechos de los homosexuales, hay que reiterarles que están lapidando mujeres, que están impidiendo, matando homosexuales y así todo. Pero claro, por fortuna en este momento, y lo apuntaba antes Cepeda, hay una unidad clara
y no de ahora, sino desde hace 6 meses. Ahora se está ampliando a más partidos políticos, pero hay una unidad clarísima entre el PP y el PSOE, y entonces la respuesta está siendo distinta. Y la respuesta es lo que nos importa mucho, que sea eficaz y que sea unitaria. Pero yo quería, con esto termino, rebatir dentro de mi ignorancia, porque el experto es el militar, el almirante, el hecho de que yo aluda, y muchos aludan, pues lo ha dicho el presidente del gobierno, lo ha dicho Ciudadanos, lo han dicho unos cuantos, que en España, para ir a una guerra, nos hace falta la cobertura de la OTAN y el apoyo de Naciones Unidas, no significa, a mi juicio, mirar para otro lado. Puede ser una respuesta firme, puede ser un apoyo a Francia, puede ser una acción muy contundente, pero Francia igual no lo necesita ese apoyo, y de hecho ha bombardeado Siria inmediatamente en 24 horas. Pero, sin embargo, nosotros, por nuestra especial circunstancia y por lo que ya tenemos de precedentes, yo creo que es absolutamente necesario. Pues, y conveniente, necesario y conveniente. Bueno, no se va a hacer. Ha bombardeado Siria, ha bombardeado un bastión de los terroristas. Yo lo que le quería preguntar al almirante, desde el desconocimiento, pero a ver, siempre que algún país, digamos, de los fuertes, la Unión Soviética,